Dicen que hay mujeres que nacen para gobernar y otras para cambiar el curso de la historia. Cleopatra VII. Filopátor hizo ambas cosas. Fue una reina, una estratega, una amante y una leyenda. Una mujer que con su inteligencia, carisma y audacia conquistó a los dos hombres más poderosos del mundo, Julio César y Marco Antonio. Pero más allá del mito, su historia es un drama de poder, pasión y tragedia. Una historia que terminó con la caída del último reino faraónico y con una tumba que, más de 2000 años después, aún no ha sido encontrada. Capítulo 1. La llegada de la reina. Cleopatra nació en Alejandría en el año 69 a.C. Pertenecía a la dinastía ptolemaica, de origen griego, fundada por uno de los generales de Alejandro Magno. Desde pequeña, destacó por algo más que su belleza. Hablaba 9 idiomas, conocía filosofía, política y astronomía. Era culta, brillante y sabía usar su voz como un arma. Cuando su padre, Ptolomeo XII, murió, ella ascendió al trono junto a su hermano, Ptolomeo XIII. Ella tenía 18 años, él apenas 10. Pero el poder no se comparte fácilmente. Pronto, su hermano fue manipulado por consejeros que la expulsaron del palacio. Cleopatra fue desterrada al desierto, sola y sin ejército. Pero no era una mujer que se rendía. Esperó su oportunidad, y ésta llegaría en forma de un romano llamado Julio César. Capítulo 2. El encuentro con Julio César. Era el año 48 a.C. Julio César, el hombre más poderoso de Roma, llegó a Egipto en medio de su guerra civil. Buscaba a su enemigo Pompeyo, pero encontró algo que cambiaría su destino. Cleopatra sabía que, si quería recuperar el trono, necesitaba algo más que un ejército. Necesitaba el favor de César. Esa noche, se cuenta que ordenó que la envolvieran en una alfombra y la llevaran como un regalo al general romano. Cuando César la desenrolló, encontró a una joven de 21 años, con ojos intensos y una voz hipnótica. César tenía 52. La conversación entre ambos fue inmediata chispa. Cleopatra no se comportó como una suplicante, sino como una igual. Le habló de Egipto, de filosofía, de política, y él, fascinado, vio en ella no solo belleza, sino poder e inteligencia. Lo que comenzó como una alianza estratégica se convirtió en un romance apasionado que incendiaría Alejandría. Capítulo 3. El hijo de dos mundos. De su unión nació un niño, Ptolomeo XV, conocido como Cesarión, el pequeño César. Cleopatra lo presentó como el heredero legítimo de Roma y Egipto. César permitió que la reina viajara a Roma. Su llegada fue un escándalo. Una mujer extranjera, rica, exótica, y que afirmaba tener un hijo del dictador romano. Vivía en una villa junto al Tíber, rodeada de sirvientes egipcios, perfumes y joyas. Roma entera hablaba de ella, pero el romance enfureció a la élite. César ya tenía esposa, y los rumores se multiplicaron. Algunos decían que Cleopatra hechizaba a César con pociones y encantamientos. En el año 44 a.C., cuando Julio César fue asesinado por el Senado, Cleopatra estaba en Roma. El miedo la obligó a huir de inmediato. Regresó a Egipto con su hijo y con el corazón roto. El amor había terminado, pero su ambición no. Capítulo 4. El nuevo amor, Marco Antonio. Años después, el destino volvió a cruzar el camino de Cleopatra con otro gigante romano, Marco Antonio, general, político y antiguo amigo de César. Cleopatra tenía 34 años, Antonio, 41. Cuando se conocieron en la ciudad de Tarso, ella organizó una entrada que aún se recuerda como una de las más teatrales de la historia. Navegó por el río en una barca dorada, vestida como la diosa Isis, con incienso, música y sirvientes con abanicos de plumas. Antonio quedó completamente rendido. Era un hombre fuerte, impulsivo, apasionado, y ella, magnética, inteligente, divertida. Se entendieron de inmediato. Antonio viajó a Egipto, y nunca más fue el mismo.
Vivieron entre fiestas, risas y excesos. Cazaban juntos, jugaban travesuras disfrazados en las calles de Alejandría y organizaban banquetes que duraban días. Pero entre el vino y el amor, tejían también una alianza política. Cleopatra buscaba mantener la independencia de Egipto. Antonio, el poder sobre Roma. Tuvieron 3 hijos: Alejandro Helios, Cleopatra Selene y Ptolomeo Filadelfo. Parecía una familia divina, pero Roma no lo vería así. Capítulo 5. La guerra y el fin del amor. Octavio, el heredero de César, veía a Cleopatra como una amenaza. Inició una campaña de desprestigio, pintándola como una bruja oriental que había seducido a Marco Antonio. En el año 31 a.C., las fuerzas de Octavio y las de Antonio se enfrentaron en la batalla de Accio. Fue un desastre para la pareja. Cleopatra, viendo la derrota, huyó con su flota a Egipto. Antonio la siguió, deshonrado y destrozado. A su regreso, el destino los alcanzó. Antonio recibió la falsa noticia de que Cleopatra había muerto. Desesperado, se clavó su espada. Antes de morir, fue llevado ante ella. En sus últimos segundos, la miró y susurró: «No quiero vivir sin ti». Ella, llorando, respondió: «Tampoco yo». Pocos días después, Octavio entró triunfante en Alejandría. Cleopatra sabía que sería llevada a Roma como trofeo. Se negó. Vestida con sus mejores galas, se encerró en su cámara junto a sus sirvientas más fieles. Y allí, según la versión más popular, tomó una cobra egipcia, símbolo de los faraones, y permitió que la mordiera. Murió con 39 años. La última faraona de Egipto. Capítulo 6. La tumba perdida. Octavio permitió que Cleopatra y Marco Antonio fueran enterrados juntos, en un mausoleo real cerca de Alejandría. Los antiguos cronistas mencionan que fue una tumba lujosa, adornada con oro, piedras preciosas y símbolos sagrados. Pero con el paso del tiempo, la ciudad de Alejandría fue devastada por terremotos, tsunamis y guerras. Muchas de sus estructuras quedaron bajo el mar. Hasta hoy, la tumba de Cleopatra nunca ha sido encontrada. Algunos arqueólogos creen que yace en el templo de Taposiris Magna, a 50 kilómetros de Alejandría. Otros piensan que está sepultada bajo las ruinas del antiguo Palacio Real, hoy bajo el Mediterráneo. Cada año se organizan excavaciones, y cada descubrimiento alimenta el mito. La tumba de Cleopatra sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia. Capítulo 7. El destino de sus hijos. Tras la muerte de sus padres, los hijos de Cleopatra fueron llevados a Roma. Octavio ordenó ejecutar a Cesarión, el hijo que había tenido con Julio César, pues temía que reclamara el trono. Tenía solo 17 años. Los 3 hijos de Marco Antonio y Cleopatra fueron criados por Octavia, la hermana de Octavio, quien los trató con dignidad. Más tarde, Cleopatra Selene, la única hija, se casó con el rey Juba II de Mauritania y se convirtió en reina. De sus hermanos varones, Alejandro Helios y Ptolomeo Filadelfo, poco se sabe. Se cree que murieron jóvenes. Así terminó la dinastía tolemaica, la última línea de los faraones. ¿Por qué se decía que Cleopatra era ninfómana? La idea de que Cleopatra era ninfómana no nace de pruebas históricas sólidas, sino de propaganda política romana. Después de la muerte de Julio César, Roma entró en una lucha brutal por el poder. Y en esa lucha, difamar a Cleopatra era una estrategia clave. Los escritores romanos cercanos a Octavio, el futuro emperador Augusto, describieron a Cleopatra como una mujer lasciva, peligrosa y dominada por el deseo. No como una reina inteligente, sino como una seductora sin control. ¿Por qué? Porque una mujer poderosa era más fácil de desacreditar si se le atacaba por su sexualidad. Cleopatra fue mucho más que una mujer hermosa. Fue una estratega, una diplomática, una reina que se enfrentó a los poderes del mundo antiguo con inteligencia y audacia. ¿A quién amó más? Los historiadores dicen que a Marco Antonio, porque con él no solo buscó poder, sino amor. Con César fue política, con Antonio fue pasión. Y aunque su tumba sigue perdida, su historia sigue viva.
Porque hay amores que conquistan imperios y mujeres que conquistan la eternidad. ¿Qué te ha parecido la historia de Cleopatra? ¿Conocías todos estos datos? Si este video te ha entretenido, te agradecería que me regales un me gusta y te suscribas a este canal para más chismes históricos. Te leo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.